Hola, ¿qué tal? Soy Gabo Chavarría y te doy la bienvenida al séptimo episodio de nuestro curso de fotografía. Fíjate que llegamos lejos, pero todavía no es tan lejos para que empieces tu estilo fotográfico al máximo. Seguramente ya lo hiciste con tus primeras ediciones en el anterior capítulo, en la edición básica de fotografía, pero en este video te enseñaré la herramienta que yo utilizo para editar mis fotografías. Y es que es edición especializada, donde veremos los mismos parámetros, pero con diferentes variantes que nos ayudarán a mejorar todas las fotografías que tomemos. Esto depende de tus posibilidades también, porque un editor puede ser por paga o puede ser gratuito. Eso depende de ti. El editor que yo utilizaré ahora es Lightroom CC. Lightroom es parte de la compañía Adobe, que seguramente conoces por Photoshop o Premiere Pro. De ahí también nace Lightroom. Yo utilizo esa aplicación en estos momentos y no conozco muy bien hoy en día cómo se maneja, pero cuando por lo menos yo me la descargué, me dieron un tiempo gratuito de más o menos un mes y después tenía que pagar una membresía cada año por todas las aplicaciones de Adobe. Entonces tenía Photoshop, Premiere y Lightroom. ¿Por qué utilizo Lightroom? Porque puedo utilizarlo en mi computadora, en mi teléfono y bueno, en todas partes donde tú quieras. Es bastante móvil y es un editor fantástico. Ahora mismo lo vamos a ver. Lo que voy a hacer es grabar mi pantalla y voy a editar la misma fotografía que editamos en el capítulo anterior con las correcciones básicas, pero ahora con Lightroom. Vamos a ello. Perfecto, ahora estamos en la pantalla de mi editor y lo que voy a hacer básicamente es mostrarte las posibilidades o habilidades o herramientas que tiene mi editor. Empezamos por la primera, que justamente es donde ves luz, que está al lado de la edición automática. Ya te dije, la edición automática no te sirve si de verdad quieres aprender a hacer tu propio estilo fotográfico. En luz, que básicamente es este simbolito del sol. Tenemos exposición, que ya conocemos qué es el control que podemos controlar desde la cámara, el ISO, la luz. Tenemos contraste, iluminaciones, sombras. Contraste es de lo que ya te había hablado en el anterior capítulo, cuando tú quieres contrastar los colores de tu fondo con los colores de tu objetivo. Iluminaciones, que en este caso sería luminosidad, donde tú puedes mantener las iluminaciones más altas, puedes hacer que resalte un poquito, que se bajen, digamos, cuando son demasiadas. Tenemos sombras, que es básicamente te sirve para aumentar las sombras del contorno, digamos las sombras de la fotografía, los espacios oscuros que no pudiste capturar con tu cámara. Después tenemos blancos. Aquí tenemos una nueva opción. Blancos es el control del color blanco esencialmente de la fotografía. Es decir, que cuando yo lo aumente, simplemente los blancos aumentarán, el reflejo y las luminosidades. Pero si yo lo bajo, los blancos igualmente bajarán. Por el contrario, tenemos negro, donde los colores negros aumentarán y al mismo tiempo bajarán, dependiendo tu configuración. Estos dos aspectos casi nunca los toco, pero es importante decirlos. Tenemos el siguiente apartado que está al lado, que es color, donde tenemos temperatura, que tú la habías conocido antes, creo por calidez. La temperatura, en este caso, te vas a la derecha, cálida, porque es una temperatura caliente. A la izquierda, fría, es una temperatura azul. Después tenemos matiz, de lo que te había hablado, justamente que son las tonalidades, el matiz rosado y el matiz verde, los únicos dos matices que seguramente tendrás en cualquier tipo de editor. Intensidad, que hace referencia a vivacidad en nuestro editor normal, donde tú simplemente harás que tus colores, los colores que ya tienes en la fotografía, sean más intensos. Y saturación, que está debajo, haces que los colores que tienes sean mucho más vívidos. Es decir, que con uno haces que sean un poquito más intensos y con otro los haces más saturados. Esta es la diferencia. Con saturación pasa lo siguiente, por ejemplo. Ahí lo puedes ver. Y con vivacidad es mucho más sutil, o sea que es un control sutil de colores. Después tenemos en la esquina superior derecha del mismo editor donde dice mezcla. Mezcla básicamente es la mezcla de tus colores, donde tú puedes orientar tus colores, disminuirlos, desaturarlos como tú quieras. Y por eso me encanta este editor, porque tú puedes controlar los colores. Tenemos la paleta de colores, tenemos rojo, naranja, amarillo, verde, celeste claro, celeste oscuro, violeta y rosado. Básicamente una amplia gama de tonalidades que nos van a otorgar el control total de los colores que aparecen en nuestra fotografía. Como ya sabías en el anterior video y que veremos
muy próximamente es como capturar fotografías en blanco y negro. Básicamente aquí puedes restar toda la saturación y lo logras. Como siguiente parámetro tenemos los efectos, que son diferentes posibilidades que te va a dar tu editor para que puedas trabajar un poquito más con tu fotografía. Tenemos textura, que haría caso a definición o claridad, donde haces que tu fotografía se vea un poco más brusca pero con mayor calidad. Tenemos claridad, donde haces que la fotografía aclare un poquito pero a la vez se endurezca en su sentido de definición o enfoque. Tenemos borrar neblina, que es un efecto que el editor te da cuando tienes una situación, por ejemplo, donde tienes neblina, es un día lluvioso, entonces la utilizas y te sirve muchísimo. Tenemos viñeta, que básicamente es la creación de un círculo alrededor de nuestro objetivo para que se vea enfocado, que no siempre se lo utiliza demasiado, ya te lo mostraré. Tenemos después grano, que es, aquí aprenderemos el granulado que se puede otorgar en una fotografía. Si ves y se acerco, esta es una fotografía granulada con muchos puntitos de ruido, que veremos el capítulo del ruido más a detalle próximamente, pero ese es el granulado. Y por otra parte tenemos el siguiente espacio de efectos, que es dividir tonos, donde tú puedes dividir los tonos de tu fotografía a tu gusto. Por ejemplo, puedes dividir los tonos de las iluminaciones y de las sombras. Si yo quiero que mi iluminación sea rosada, ahí puedes ver, puedo hacerlo, y mis sombras sean azules, ese es el resultado. La verdad, malazo. Pero bueno, yo todavía no voy a tocar nada de eso. Después tenemos el siguiente apartado, que es detalle, donde tienes enfoque para enfocar más a tu fotografía si deseas hacerlo. Pero si activas enfoque, te sale el enfoque de su radio, en su detalle, en la cantidad del enfoque, una máscara que puedes crear justamente para el enfoque, y la famosa reducción de ruido, que te puedo enseñar ahora mismo brevemente de qué se trata. Me voy a efectos, por ejemplo, y si aplico grano, me voy a detalle y aplico reducción de ruido, y ves que el granulado o el ruido se disminuye en gran proporción. Pues para eso te va a servir básicamente para reducir el ruido que puedes tener en una fotografía, que puede ser causado por el ISO y por diferentes factores que los aprenderemos después. No te apresures. Primero vamos a ello y voy a editar la fotografía. Lo primero que tengo que tomar en cuenta, seguramente no te olvidas de lo que es el apartado de luz. ¿Cómo está mi luz? Yo veo que mi luz está bastante bien, pero por los ajustes que pienso hacer para que se vea diferente a la fotografía anterior, tendré que subirla un poquito. Más 24, está excelente, no es mucho, porque sabemos que lo que pasa cuando le subes muchísimo, se va a quemar la fotografía. En contraste, sé que si le subo demasiado va a ser muy dura, y si le bajo va a ser totalmente sutil y se va a perder. Le voy a subir un poquito por el momento. Iluminaciones, las voy a bajar porque están demasiado las iluminaciones. Si las aumento, pues hasta se puede quemar, las voy a bajar. No mucho, no totalmente, pero un poquito. En sombras las voy a aumentar. ¿Por qué? Porque verás lo que haré con las tonalidades. Blancos y negros no los tocaré, porque están perfectos, no tengo ningún blanco, digamos, que esté sobreexpuesto ni nada. Ahora un poquito sí que veo a mi fotografía un poquito más expuesta, pero sé que cambiará cuando haga los siguientes seteos. Me voy a ir a color, y aquí voy a hacer que la temperatura sea mucho menor. Menos 17, matices no voy a tocar. Intensidad, ojo, intensidad la voy a bajar, y saturación igualmente. Ahora ya se está adiestrando un tipo de estilo fotográfico, es decir, que ya vemos más o menos cómo va a salir la fotografía, pero aquí cambiará drásticamente. Me iré a mezcla, donde tendré mi paleta de colores. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer en mezcla? Por ejemplo, si yo selecciono el verde, puedo cambiar su tonalidad. Ves que los verdes cambian. O si yo selecciono amarillo, la planta que está en la esquina superior derecha, pues cambia su color. A mí me gusta que sean colores otoñales al momento de tener este tipo de fotografías. ¿Por qué? Porque quiero separar muy bien, como dije en el anterior video, del elefante del paisaje. Y la pared se parece mucho en este sentido a las plantas. Entonces voy a bajar el tono del amarillo un poquito, pero el marrón, que es el tono de, no el marrón, el naranja, que es el tono de la pared, igualmente lo bajaré y aumentaré un poquito su luminancia. Sutilmente lo bajaré. ¿Por qué? Porque ahora lo desaturaré. Así.
¿Ves? Ahora ya no tiene, por ejemplo, este es el antes, donde tenía mucha esencia, y este es el después, donde estoy haciendo que la fotografía se vea bastante diferente. Al cambiar justamente esto, podré jugar con mis otras paletas de colores si me gustan, pero pienso por el momento que estoy bien así. Aumentaré claridad, también un poquito de textura y borrar neblina también un poco. Me iré otra vez a luz porque veo que el aumento que puse de exposición pues está sobrando, y me iré justamente a igualarlo. Seguiremos y me iré otra vez a colores para ver más o menos cómo actuar un poquito más diferente a ello. Sí, lo moveré incluso un poco más, así más o menos. Eso haré, bajaré luminancia y bajaré saturación, y a la vez restaré tono a -29. En amarillo también puedo hacer algo parecido, que será bajarlo bastante, pero aumentaré un poquito su luminancia y lo desaturaré un poco, no demasiado. Ahora estoy haciendo que sea un cuarto bastante diferente. Si vemos la diferencia, es un cuarto que ni se parece al del principio, pero ese es mi sentido, es que quiero que sea así. Y tú debes enfocarte a cómo quieres que sea tu fotografía todo el tiempo. Me iré a división de tonos, y la mayoría de las veces no sabes muy bien cómo va a ser tu tonalidad y puedes jugar. Muchas veces prefieres que sea así, pues la mantienes y ningún problema. Aquí en este caso normalmente yo utilizo iluminaciones en azul, muy poquito, y sombras en marrón, no marrón, naranja, si es posible, porque eso va a hacer que se vea un poco más cálida mi fotografía y yo tenga que bajarle a la temperatura hasta un -22, creo. Tal vez sea lo correcto. Es más o menos lo que estoy buscando, que es un toque bastante interesante. Nunca sabes justamente qué es lo que te puede tocar al momento de editar. Y puedes seguir jugando, por ejemplo, con saturación. Yo podría haberle aumentado un poquito, ahí, +8. Pienso que está bien, pero también depende mucho de la pared. Debes saber bien qué es lo que quieres. Voy a mantenerme en el -8. Estamos bien, así me gusta. Y me voy a ir a mi elemento especial, donde sé que la cosa cambiará. Sombras. ¿Ves lo que pasa cuando resto sombras? El elefante brilla mucho más, o sea, nos enfocamos más. Y cuando los aumento, estamos enfocados en todo el cuarto. Así que haré eso. Disminuiré sombras, lo que hace que mi fotografía se vea un poquito más oscura. Y me iré a exposición y volveré a aumentarle un poquito de exposición. Por el momento está bastante bien. Ahora me iré a viñeta, a viñeta, y agregaré un poquito de viñeta, muy poco. Ahí más o menos. En la viñeta me iré a punto medio, que ya aprendimos en la anterior, que es el control de tu viñeta, y que básicamente lo pondré así. Redondez, que difieres más o menos la forma de la viñeta, y también puedes seleccionar iluminaciones, pero creo que ahí estoy bien con mi viñeta y mi punto medio. Lo que estoy buscando es desvanecer la diferencia. Ahí creo que me gusta bastante. Y en efectos, en detalle, pues creo que estamos bien. La verdad, veo que todo está normal. Así es como quiero, la verdad, a mi fotografía. Y bueno, creo que me mantendré así. Estoy revisando los parámetros por si quiero hacer algo, que bajé sombras. Y nada, me mantendré así. Esta es mi fotografía final, te está apareciendo en pantalla ahora mismo. Creo que está bastante bien, tiene mucho potencial. La verdad no sé cuál era la anterior, pero puedes jugar un poquito más a tu estilo. En mi caso, pues es básicamente una fotografía que la tomé bastante rápido en contrapicado, y como las ediciones muestran, es una edición de principiante, muy rápida, que no te toma tiempo. A veces yo me paso horas editando una sola fotografía porque tiene que quedar como de verdad quieres, porque ese es el sentido de adiestrar tu estilo fotográfico. Si no, no tendría ningún tipo de chiste. ¿Ves que todo es más fácil cuando nos ponemos manos a la obra? Ahora es tu turno. Edita, si puedes, con un editor especializado, con un editor tal vez descargado, puede ser gratuito, puede ser por paga, el que te sea más cómodo, tus fotografías anteriores, las que tomaste con anterioridad en los 5 capítulos que ya vimos, 6 en este caso si contamos el anterior más. Espero que te diviertas con la fotografía, que es lo más importante.
Divertirse es parte del proceso del aprendizaje y nos vemos en el siguiente video. Si tienes dudas, puedes comentarlas en los comentarios de este video, y si quieres compartir tu progreso, puedes mandarme un mensaje al DM y yo te daré consejos por privado. Que vaya muy bien y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.